Bíblico del aire, capacitando para el servicio eficaz. Bienvenido al Instituto Bíblico del Aire. Contamos con el verdadero privilegio de que elija dedicar su tiempo a estar con nosotros y a estudiar la Palabra de Dios. El Dr. Dick Goodward ha elaborado este interesante estudio sobre la construcción del templo y los muros alrededor de Jerusalén. Escuchemos más de este interesante estudio en la voz de Jehiel Ortiz González. Reciba un saludo afectuoso, estudiante del Instituto Bíblico del Aire. En la Biblia, la palabra carne a menudo significa naturaleza humana sin Dios. ¿Cómo puede la gente ser engañada? Cuando estudiamos lo que yo llamo los evangelios sinópticos del Antiguo Testamento, en los libros de Esdras y Nehemías, encontramos una respuesta a esta pregunta. Estos dos libros tienen mucho en común. Una cosa que tienen en común es su tema. El tema de ambos libros es la obra de Dios. El libro de Esdras nos muestra algunos de los principios que deben aplicarse para que el hombre trabaje en la obra de Dios. El libro de Nehemías nos muestra el perfil del líder que Dios quiere encontrar para hacer su obra y explica cómo la obra de Dios es lograda a través de una persona o muchas personas. Estamos estudiando los libros de Esdras y Nehemías juntos porque estos dos libros del Antiguo Testamento son como gemelos. Hemos considerado las muchas formas en que estos dos libros son iguales y ahora estamos empezando a considerar los dos libros por separado. En nuestra última sesión nos fijamos en los primeros 5 principios que deben aplicarse en caso de que una persona vaya a convertirse en obra de Dios. Vimos que cuando Dios quiere hacer una obra a través de personas, Dios debe ser el motor detrás de ese trabajo. Vimos que Dios, que es el motor detrás de ese trabajo, siempre dará una orientación muy clara a las personas que van a ser los agentes humanos de su obra. El tercer principio nos decía que Dios proporcionará todo lo necesario para que su obra se lleve a cabo. Observamos un cuarto principio que siempre va a ser cierto cuando trabajamos para la obra de Dios. Dios no solo da, Dios provee más abundantemente de lo que podíamos pedir o siquiera pensar. Si una gran empresa se queda corta, es motivo de preocupación. Pero si la obra de Dios no puede pagar sus cuentas, si la provisión de Dios es deficiente, los líderes de dicha obra deben presentarse ante Dios. Si ese trabajo es la obra de Dios, los líderes deben saber que Dios proveerá su obra, más abundante de lo que puedan pedir o pensar. Si el suministro no está allí, los líderes deben cuestionarse si lo que están haciendo es la obra de Dios o simplemente la obra de la gente. Un quinto principio que implica trabajar en la obra de Dios es este. Cuando te propones hacer la obra de Dios, hay un poder del mal que va a estar en tu contra, porque estás haciendo la obra de Dios. Vamos a ver la influencia de este poder del mal a medida que continuemos considerando los principios que forman parte del libro de Esdras. El sexto principio en Esdras está muy relacionado con el principio que acabamos de considerar. Siempre hay que esperar oposición al intentar hacer la obra de Dios. A veces, cuando la gente se dispone a hacer la obra de Dios, tan pronto como se encuentran con oposición se preguntan, ¿acaso hay algo que pasé por alto? ¿Es esta la dirección correcta? ¿Qué está mal? Estas preguntas parecen sugerir que no debería haber ninguna oposición si estamos haciendo la obra de Dios. Eso no es cierto. Hay poder del mal en este mundo que trabaja a través de las personas de la misma manera que el poder del bien y el poder de Dios obran a través de personas. Dios obra a través de personas y Satanás también. A veces las personas que se oponen no se dan cuenta que están siendo embajadores de Satanás. Cuando Jesús dijo a sus apóstoles que iba a morir en una cruz, Él les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy y quién decís vosotros que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo,
Simón, esto no te ha sido revelado por carne ni sangre. Mi Padre Celestial te lo ha revelado y sobre ti edificaré mi iglesia. ¡Qué halago! Yo voy a construir mi iglesia sobre el fundamento de un hombre que ha podido experimentar esa revelación. El Señor dijo, déjame decirte algo más. Voy a Jerusalén y voy a ser crucificado. En pocas palabras, Pedro dijo, eso es una locura. Pedro se opuso a Jesús. Entonces el Señor dijo algo increíble a Pedro. Ni siquiera le llamó Pedro. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Jesús le dijo a Pedro en prácticamente el mismo espacio de tiempo, Dios está obrando a través de ti. Y en la siguiente oración, Satanás está obrando a través de ti. Deberíamos reflexionar sobre esto. Si Satanás usó a Pedro, ¿crees que Satanás puede usarte a ti o a mí? Cuando te propones hacer la obra de Dios, la oposición va a venir y por lo general vendrá a través de la gente. Oí a un pastor veterano decir, todo lo que he hecho para el reino de Dios ha tenido que pasar por la aprobación de algún comité. Lo que quería decir con eso era que siempre tenía que obtener la aprobación de su junta de diáconos. Encontrar oposición no significa que la obra de Dios no puede llevarse a cabo o que el trabajo que se está haciendo no es la obra de Dios. Siempre habrá oposición. El libro de Esdras nos dice que esta oposición vendrá desde dos direcciones. En primer lugar, como es de esperarse, está la oposición desde fuera. Luego está la oposición desde dentro. Esto se ve en los escritos de Pablo. El apóstol Pablo fue sin duda un gran instrumento de la obra de Dios. Al escribir a los Corintios, habla acerca de su gran oportunidad para evangelizar en Asia. Pablo escribe, porque se ha abierto para mí una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Cuando la puerta abierta es grande y las oportunidades son fenomenales, los adversarios son muy grandes. Debemos esperar eso. Eso es realmente una afirmación y una confirmación de que estamos haciendo la obra de Dios. En el Apocalipsis tenemos este verso. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa es una gran promesa. Mucha gente ha salido a hacer la obra de Dios afirmando la promesa. Dios ha puesto delante de mí una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Oí un viejo predicador citar este verso. Luego dijo, pero eso no significa que no va a tratar de llevarte a la muerte mientras intentas pasar a través de esa puerta abierta. Todos los poderes del infierno querrán hacerte daño y evitar que pases por esa puerta, pero ellos no pueden cerrar esa puerta. Mientras estás pasando por esa puerta abierta, debes saber que tratarán de hacerte daño. Muchos cristianos no aprecian la octava bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos. Debemos esperar oposición cuando hacemos la obra de Dios aquí, tanto la oposición que viene de dentro como la que viene de fuera. El libro de Esdras nos dice que cuando los exiliados regresaron a Jerusalén para reconstruir el templo, los residentes locales trataron de desalentarlos y asustarlos. Enviaron mensajes llenos de mentiras al rey Ciro. Los judíos continuaron la construcción y el libro de Esdras nos dice que sus enemigos se burlaban de ellos. En realidad, Esdras no experimentó esta oposición. Él llegó después. El regreso fue dirigido por Esdras, pero él llegó muchos años después. La oposición era tan amenazante que los constructores tuvieron que colocar guardias armados alrededor del templo. El libro de Nehemías dice que cuando estaban construyendo el muro, tenían sus herramientas en una mano y la espada en otra. Estos exiliados tuvieron que luchar mientras estaban haciendo la obra de Dios. Esa es una descripción de la oposición desde fuera. En cierto sentido, la oposición desde fuera es más fácil de sobrellevar porque esa oposición es evidente, es algo que esperar de nuestros enemigos, está ahí visible para nosotros, se puede crear una estrategia para combatir su plan de batalla. El segundo tipo de oposición viene de dentro. Cuando los exiliados regresaron a reconstruir el templo, los pueblos paganos que entonces vivían en Jerusalén y Judea se acercaron a los líderes como Zorobabel el gobernador y a Jesúa el sacerdote, quien dirigió el primero de los 3 retornos a la ciudad. Los paganos dijeron: vamos a trabajar con ustedes, porque estamos interesados en su Dios. Hemos hecho sacrificios a él desde que el rey de Asiria nos trajo aquí.
Estas personas paganas habían sido conquistadas por Asiria y más tarde fueron deportados a la tierra de Israel. Cuando los babilonios conquistaron a los judíos, ellos fueron deportados de Israel a Babilonia. Esta era una práctica común para las naciones guerreras porque los pueblos conquistados no podían tener la ventaja de conocer mejor la tierra que sus conquistadores. Zorobabel y Jesúa respondieron: no es posible que sean parte de esta obra. El templo de Dios debe ser construido por el pueblo de Dios. Zorobabel y Jesúa establecieron un principio con respecto a la obra de Dios. El pueblo de Dios ha de hacer la obra de Dios. Permítame decir algo 2 veces. Voy a decir esto 2 veces porque es probable que no lo entienda la primera vez. El plan de Dios es usar su poder en su pueblo para llevar a cabo sus propósitos según su plan. Permítame decirlo una vez más. El plan de Dios es usar su poder en su pueblo para llevar a cabo sus propósitos según su plan. Ese es uno de los principios patrones que deben primar cuando trabajamos en la obra de Dios. Cuando usted entiende esta declaración, puede concluir que los no creyentes no tienen parte en la obra de Dios. El libro de los Hechos describe una ocasión en que Pedro estaba evaluando el trabajo de Felipe el evangelista. Felipe había bautizado a un hombre llamado Simón el Mago, ya que él había hecho una profesión de fe. Leemos que cuando Simón vio el poder de Pedro y los otros apóstoles, Simón sacó un fajo de billetes y les ofreció dinero a los apóstoles porque quería comprar el poder del Espíritu Santo. Pedro dijo: tu dinero perezca contigo. En el griego lo que Pedro literalmente dijo fue: al diablo usted y su dinero. Pedro estaba diciendo a Simón el Mago lo mismo que Zorobabel y Jesúa dijeron a los pueblos paganos que querían ayudar a reconstruir el templo de Dios. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque la obra de Dios debe ser llevada a cabo por el pueblo de Dios. La auténtica obra de Dios se lleva a cabo por los verdaderos creyentes y seguidores de Cristo. Los incrédulos no tienen parte en la verdadera obra de Dios. Esta es una de las razones por las que la iglesia es tan débil hoy. Creo que una de las debilidades de la iglesia de hoy es el hecho de que la iglesia es de multitud mixta. En el análisis final, es casi imposible tener una iglesia que no sea mixta. Jesús profetizó esto en la parábola del trigo y la cizaña. En esta parábola se hace la pregunta: ¿quieres que limpiemos la siembra? La respuesta a esto es no, porque no se puede decir la diferencia entre el trigo y la cizaña hasta la cosecha. La cizaña se parece mucho al trigo. Jesús dijo, por lo tanto, dejen que ambos crezcan juntos y un día voy a separarlos. Esta mezcla está presente en la iglesia de hoy. Estamos considerando un principio aquí en el libro de Esdras que nos dice que la obra de Dios debe ser realizada por el pueblo de Dios y no por un cualquiera que quiera ser parte de la obra de Dios porque sea un buen negocio o por ser políticamente correcto. El principio patrón número 7 es: el Dios que es el motor principal, el Dios que da orientación clara, que ofrece todo lo necesario para que su trabajo sea hecho, va a superar cualquier oposición a su obra. Esta hermosa promesa debe llevar esperanza a los siervos del Señor en todo el mundo que están luchando con oposición mientras hacen la obra de Dios. Como siervo del Señor, creo en este principio patrón con todo mi corazón. En base a mi experiencia, creo que Dios es el motor principal y ha dado una orientación clara para lo que hay que hacer y ha prometido que proveerá todo lo que se necesita para que su obra sea efectiva. Por la gracia de Dios, he experimentado la realidad de este principio patrón muchas veces en mi vida y ministerio. También creo esto: el mismo Dios de Esdras y Nehemías es tan capaz de superar la oposición a su obra tanto hoy como en los días de Esdras y Nehemías. El milagro de Dios al superar la oposición a su obra se ilustra en Esdras capítulo 6 del 6 al 8. Otro principio patrón en el libro de Esdras es este: mientras Dios hace su obra a través de su pueblo, los espectadores incrédulos serán salvos mientras ven la obra de Dios en proceso. Una vez vi a estas 3 palabras escritas en una placa sobre la casa de una anciana: mira a Dios obrar. ¡Qué hermoso pensamiento! ¿Alguna vez has visto la obra de Dios?
¿Alguna vez has visto una obra de Dios que es tan obviamente divina que no hay otra explicación que concluir que es obra de Dios? Cuando la gente ve que Dios obra a través de nosotros y sabe que somos solo vasos de barro y que este trabajo que se está haciendo no podría llevarse a cabo por nosotros, es cuando empiezan a darse cuenta de que es una obra de Dios. Es así como observar la obra de Dios salva a la gente. En Esdras 6, 21-22, leemos que algunas de las personas paganas que habían sido reubicados en Jerusalén se apartaron de sus costumbres inmorales y se unieron a los israelíes a adorar al Señor. Con todos los judíos celebraron la fiesta de la Pascua. Llegamos ahora al principio número 9. Todos los que están involucrados en el liderazgo de la obra de Dios encontrarán la revelación de esta en la palabra. Aquí Esdras se convierte en nuestro ejemplo. Esdras había determinado en su corazón estudiar la palabra de Dios. Había prometido obedecer la palabra de Dios para así enseñar al pueblo de Israel los estatutos y los juicios que se revelan en ella. Como hemos estudiado el carácter de Esdras en nuestra última sesión, encontramos en Esdras uno de los más bellos ejemplos de un verdadero hombre de Dios que hay en la Biblia. Esdras era descendiente de Hilcías, quien descubrió el rollo de las Escrituras en el templo en la época del rey Josías. El descubrimiento de Hilcías dio paso a un gran renacimiento de interés en la palabra de Dios. La vida y el ministerio de Esdras continuaron el renacimiento de este interés en la palabra de Dios. Esdras no podía hacer las funciones de sacerdote durante el cautiverio del pueblo de Dios, pero en lugar de rendirse y decir, ya que no puedo ser sacerdote del pueblo, me rendiré y no haré nada, Esdras se entregó al estudio de la palabra de Dios. Él se preparó de esa manera. Pasó alrededor de un tercio de su vida preparándose y luego pasó el segundo tercio de su vida en obediencia a la palabra de Dios. En el último tercio de su vida, Esdras se convirtió en un gran maestro de la palabra de Dios. Ahora Esdras sabía cómo era la obra de Dios porque Esdras conocía la palabra de Dios. Recuerde, la misión de esa primera vuelta fue la reconstrucción del templo de Dios. Después de que esta misión ha sido cumplida, Dios quiso poner un ministerio de enseñanza dinámico en ese templo. Esa fue la razón por la que Esdras volvió con todos sus escribas y sacerdotes a que enseñaran en ese templo. Entonces Nehemías lideró el tercer retorno para poner un muro alrededor de la obra de Dios y proteger al pueblo de la oposición y el acoso. Pero quiero hacer hincapié en el hecho de que Esdras descubrió la obra de Dios porque él estudiaba profundamente la palabra. Hoy, muchas personas que han encontrado un gran llamado a Dios para trabajar en su obra, encontraron ese llamado al estudiar la palabra. Un ejemplo moderno de eso es un hombre llamado Cameron Townsend, quien inició el gran movimiento Weekly Bible Translators. ¿De dónde Cameron Townsend llegó a la conclusión de que debía ser un movimiento que saliera a traducir la Biblia a las lenguas de todos los pueblos de este mundo? El señor Townsend leyó las Escrituras en Apocalipsis 5:9, donde decía que el día final los redimidos de toda raza, nación y lengua estarían alrededor del trono celestial. El Espíritu Santo parecía susurrarle al oído y le preguntó, ¿cómo llegarán allí? Ellos, obviamente, tuvieron que escuchar el Evangelio en su propia lengua. Tenían que conocer a alguien que pudiera compartir el Evangelio con ellos en su propia lengua. Muchos de ellos ni siquiera tenían un lenguaje escrito, y mucho menos la palabra de Dios en su idioma. Cameron Townsend tuvo la visión de hacer eso. Estaba abrumado con una carga para proporcionar un lenguaje escrito para todos los grupos de personas de este mundo, enseñarles a leer ese idioma y traducir la palabra de Dios en ese idioma. Se ha realizado un gran trabajo en todo el mundo. Esa gran obra de Dios nació en su palabra, cuando Dios la usó para hablar al corazón de Cameron Townsend. El 11º principio patrón que se asocia con la palabra de Dios es un principio realista. Este, que se encuentra en el libro de Esdras, es cierto y está presente hoy en día en el recorrer de la historia de la iglesia. Cuando la obra de Dios se ha llevado a cabo, Él a menudo permite que fallemos para que sea obvio para todos que fue obra del poder de Dios y no del hombre. Te darás cuenta en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías que, después de la gran obra de Dios que se llevó a cabo, el pueblo se apartó. El pueblo de Dios quedó atrapado en las horribles costumbres paganas de los que vivían en esa tierra. Aproximadamente en el mismo lugar, tanto en el libro de Esdras como en el libro de Nehemías,
puedes leer la descripción del fracaso moral y espiritual de las personas. Puedes preguntarte por qué sucede esto. Parece que este fenómeno es otro principio que se ve a menudo cuando una obra del hombre es también una obra de Dios. Esto no siempre es así, gracias al Señor, pero ocurre muy a menudo cuando un hombre ha hecho una gran obra para Dios, como Moisés, David, Sansón y otros grandes hombres de Dios que al parecer fallaron una vez terminaron la obra. A Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida. Este es un patrón triste y solemne en la vida de muchos grandes hombres de Dios. Puede ser que Dios quiere demostrarnos que Él es la fuente y nosotros los vasos de barro. El principio patrón número 12 de la obra de Dios en el libro de Esdras es el siguiente. Cuando Dios ha trabajado a través de un hombre para llevar a cabo la obra de Dios en la tierra, a través de un hombre Satanás tratará de desacreditar quién hizo ese trabajo. Una vez escuché a un pastor de una iglesia muy grande decir en una conferencia para pastores, después que el Espíritu Santo los ha utilizado, sean muy cuidadosos cuando socializan con la gente, porque a menudo se dicen las cosas más tontas justo después de que se acaba de predicar un gran sermón. Varias semanas después de que escuché esas palabras, yo creía que el Señor me había dado un gran mensaje un domingo por la mañana. Después del servicio, mientras yo estaba en la puerta dando la mano a la gente que salía de la iglesia, saludé a una joven pareja. La mujer parecía como si tuviera 10 meses de embarazo. La miré y quise preguntar, ¿son nuevos en la ciudad? Porque muchas familias que asistieron ese día a nuestra iglesia se habían mudado recientemente a la ciudad. La miré, extendí mi mano y dije, «Buenos días, amigos. ¿Ustedes están casados?» Ella estaba muy sorprendida. Nunca vi a esa pareja de nuevo. Me dije a mí mismo, realmente creo que debo de hacer caso a lo que dijo el pastor. Después de que el Espíritu Santo te utiliza, debes salir en bajo perfil, en vez de ser social para evitar decir algo realmente tonto. Estos son algunos principios patrones sobre la obra de Dios que aprendemos en el libro de Esdras. Esdras ilustra y hace hincapié en estos 12 principios a través de su libro. En resumen, lo que Esdras está diciéndonos es simplemente esto. El plan de Dios es usar su poder en su pueblo para cumplir su propósito según su plan. ¿Eres consciente del hecho de que el propósito del poder de Dios en ti es que Él pueda hacer su obra por medio de ti conforme a su voluntad? Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Descargue gratis los materiales que acompañan a esta serie de estudios. Visite nuestra página en internet transmundial.org/IBA, transmundial.org/IBA, o escriba al correo electrónico iba@transmundial.org, iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.